Digamos que la respuesta más rápida a esta pregunta es que te compres el mazo que más te guste. Y ya. Pero esto es demasiado reduccionista y general. Aquí, en este video, hoy vas a aprender muchísimos factores que deberías considerar a la hora de comprarte un mazo. Si estás en esto de principiante, quiero adelantarte algunas cosas. Que si le dedicas tiempo y energía suficiente al tarot, ya sea de manera personal o llegues a hacerlo incluso de manera profesional, probablemente vas a terminar teniendo varios mazos. Y eso es algo importante que tienes que pensar ahora. Porque la primera pregunta que debes contestar es: ¿para qué me estoy comprando este mazo en particular? Entonces déjame y te cuento cuáles opciones podrías empezar a ver. Primero, ¿quieres un mazo porque estás de principiante, estás nuevo en el mundo del tarot, quieres aprender con este mazo? En cuyo caso, yo te recomiendo que vayas antes de ver este video a ver el video de qué tarot comprar para principiantes, en donde me extiendo muchísimo más en cuál tarot comprar, pero para principiantes, porque si meto todos esos detalles aquí, este video se haría infinito y no es la idea. Luego vuelves aquí y sigamos con la otra. Este mazo va a ser para ti, para ser usado de manera personal como herramienta de reflexión. 4. Es un mazo que vas a usar para enseñarle a leer el tarot a otros. Y 5. Es un mazo que quieres simplemente porque lo quieres coleccionar. Yo al final del video les voy a mostrar los mazos que tengo ahorita y para qué los uso. Para que puedan elegir con algún punto de comparación, porque en cada caso vas a elegir un mazo diferente. En cada caso tú debes elegir pensando en tu personalidad, en el momento de tu vida en el que estás, con qué intención quieres usar ese mazo, qué tanto sabes de tarot en este momento, qué otros mazos tienes o si no tienes ninguno, cuáles son las condiciones en las que vas a manejar ese mazo, lo vas a sacar, lo vas a dejar en casa, etc. ¿Y por qué te digo que tienes que pensar en cada una de estas cosas? Bueno, por ejemplo, yo al principio aprendí a usar este mazo de tarot y cuando estaba empezando a leer el tarot leía con este porque era el único que tenía, pero luego tuve otro y tuve la oportunidad de escoger cuál de los dos iba a usar para leerle el tarot a otros o de manera personal, y los escogí de esa forma. Pero yo pude haber elegido, por ejemplo, cambiar de mazo para leerle a otros y quedarme con este de manera personal, o usarlos los dos para leer a otras personas y usarlos los dos para leerlos de manera personal, y así sucesivamente. En verdad tienes muchas opciones. Entonces, en ese sentido, yo escogí este porque era el que más me conocía, era además el que me parecía más interesante y había hecho marketing hablando de que hacía lecturas de tarot con este mazo y no quería cambiarlo. Entonces me quedé con este que además, de manera personal, me servía mucho más porque lo podía llevar para cualquier lado, era mucho más pequeño y mucho más práctico. Mientras que este, que era de trabajo, yo solo lo dejaba en casa y es mucho más grande y mucho más pesado. E incluso la caja en la que viene es más grande y más difícil de cargar. Cosa que hacía completo sentido para dejarlo aquí en casa, solo trabajar con él, y este podía llevármelo de manera mucho más feliz. También porque este mazo no es un mazo tradicional, aunque tiene los 22 arcanos mayores, son unas reinterpretaciones de esos arcanos y los arcanos menores ni siquiera son iguales. De hecho, el mazo tiene menos cartas que el tarot tradicional. Y este sí es un tarot tradicional y a mí me gustan muchísimo más las lecturas con mazos raros o no tradicionales. Entonces me hacía mucho más sentido usar este para las lecturas de tarot con otras personas. Pero fíjense que estoy hablando en pasado porque eso no fue así para siempre. Luego decidí empezar a usar el tarot de Osho para hacerle lecturas a las personas. Fue un momento en el que lo decidí por cosas circunstanciales, pero después me quedo con este porque este tarot me permite enseñarle las cartas a las personas y que ellos puedan fácilmente entender la energía de cada arquetipo, porque tiene nombres muy claros e imágenes muy fáciles de entender, cosas que podemos relacionar con nuestra realidad. Entonces, en cambio, este mazo tiene muchos arquetipos raros que no se entienden a primera vista y que no a todo el mundo le hablan. Además, tiene los títulos en inglés y los títulos en sí mismos son raros y confusos. Entonces me preferí quedar con este de manera privada y usar este para la consulta pública porque es mucho más útil y siento que le otorgo más a los clientes de esa manera. Ok, pero ¿qué pasaría si tú lees el tarot, por ejemplo, no en vivo como yo, ni mandas fotos como yo, sino que tú lo lees por notas de voz de WhatsApp? Entonces, y no mandas las fotos, tú simplemente mandas tu audio explicando lo que decían las cartas. Entonces quizás tú podrías seguir trabajando en ese caso con el mazo rarísimo que solo entiendes tú o que es muy difícil de que las personas lo entiendan porque al final ellos no lo ven y en tu práctica eso funciona. Entonces estos ejemplos te ayudan a entender que tú tienes que primero preguntarte
para qué lo quieres usar y cómo lo usarías. Y segundo, debes tratar de ver muy bien el mazo para entender qué clase de vibra te da y si eso combina con cómo tú quieres usarlo en este momento. Entonces yo lo que te quiero decir es que me gustaría que te escapes de las fórmulas, que yo no te diga, mira, el mazo que te tienes que comprar es este, sino que entiendas la lógica detrás de la decisión para que tú puedas decidir de una manera que se te ajuste perfecto para ti. Esto es un ejercicio de autonomía, para que tú seas más libre, las cosas mucho más agradables para ti y el proceso sea algo que deje que tu corazón hable y que el aprendizaje se quede. Si yo te contara todas las normas que yo he escuchado que tienes que tener en el tarot, que no he seguido y aquí estoy, es muy liberador que tú puedas entender que a pesar de que hay una norma, cuál es el sentido de ella, es lo que realmente te va a dar el poder de después decir si esa norma de verdad te ajusta o si tú quieres hacer las cosas de una manera diferente porque se ajustan mejor para ti. Entonces, si buscaste este video porque estás pensando comprarte un mazo, primero que nada, pregúntate para qué lo vas a usar, cómo es tu estilo de vida y cómo ese mazo se va a ajustar a los momentos en los que tú pretendes usarlo. Y después de eso, recuerda ver el video sobre cuál mazo comprar para principiantes, porque ahí entro en detalle y profundizo sobre muchas cosas más que van a ser interesantes que tú veas y entiendas antes de decidir. Ahora, como lo prometí, voy a enseñar cuáles mazos uso en este momento y para qué los uso. Entonces ya saben que, por ejemplo, el mazo de tarot con el que aprendí lo uso ahora muy raras veces, lo tengo guardado en su caja y para mí en este momento de mi vida preciso está representando más bien algo como ceremonial, algo que solo saco en algunos momentos específicos y que no está fuera de su caja casi nunca. Este mazo, pues yo lo usaba para enseñar tarot y a veces también lo uso, pero este mazo me lo expropió mi hermano menor, que después de ver el curso completo de tarot se enamoró de este mazo, que se lo presté para que aprendiera y me lo pidió. Y bueno, sí se lo doy, pero a veces cuando lo necesito, por ejemplo para grabar videos en donde estoy explicando cosas, este es el único mazo tradicional que hay en mi casa. Luego está el mazo de Osho, que es con el que leo el tarot a las personas, a los clientes en mi práctica de tarot, que lo escogí porque me encanta poder conectar visualmente con los clientes, que ellos vean la foto y puedan entender, y el de Osho es para mí el favorito en ese sentido. Luego está Mystic Mondays, que me gusta sobre todo para apreciar su arte, me gustan los colores, me es muy útil también en algunas partes de la enseñanza de tarot. Y a veces también lo llevo a experiencias lúdicas, como cuando voy a estar con mis amigas y a veces les leo el tarot, pero de manera mucho más informal y con este mazo, porque de nuevo me conecta más con el juego y la creatividad por sus colores. Luego está el Dixit, que quizás es mi lectura favorita, porque el Dixit no es un mazo de tarot, sino un mazo de juegos, en donde cada mazo, porque hay muchos, yo tengo cada mazo tiene estas imágenes que no se repiten durante el mazo y que cada una efectivamente representa arquetipos, y con él también leo el tarot. De nuevo, es sobre todo para momentos lúdicos, pero también y principalmente para enseñar cómo leer tarot con mazos no tradicionales o con mazos raros, o incluso con cosas que no son mazos, sino que yo decidí llamar mazos, como el Dixit. Ok, también está el mazo de tarot egipcio, que tiene muy poco tiempo conmigo, que también lo quise pedir porque es uno de los más famosos, o sea, es uno de los que más se usan, y usa elementos asociados con la astrología, los planetas. Y en ese sentido no tenía ningún otro mazo que hiciera eso y quería experimentar con él. Por ahora solo es un mazo que estoy experimentando y que uso a veces de ejemplo. Y por último tengo otra cosa que es muy rara llamar mazo, que es un mazo de cartas para niños de preescolar o primer grado, para enseñarles las palabras y los animales y los tipos de animales. Entonces este mazo lo que tiene es animales, tiene sus nombres, tiene algunas otras clasificaciones, como por ejemplo animales de casa o los colores que usa alrededor, entre otros detalles, y con esto también lo uso tanto para enseñar como para practicar el uso y descubrir los tipos de clasificación de los mazos raros. Ok, estos son mis 7 mazos en este momento. Como verás, les doy usos diferentes y cada uno tiene unas características súper particulares que cambian por completo la manera en la que lees el tarot y los usos que les puedes dar. Este es el final del video. Antes de irme te quiero recordar que siempre tienes todo lo que necesitas a la mano
Practica, experimenta, sistematiza, ajusta y repite. Mi nombre es Hanan Naime y nos vemos en el próximo video. I see it, I like it, I want it, I got it.